Buenas tardes, bienvenidos. Nos da un gusto que una alegría que estén acompañándonos aquí, los que están presentes y los que están ahí por las redes sociales. Le damos una bienvenida a todos, un abrazo de aquí de su iglesia Bethesda. Pues qué alegría, ¿verdad?, que estamos aquí reunidos para alabar al Señor y adorarlo y cantarle con alabanzas y música y trompetas y todo el equipo de música para alabar al Señor, alegres, ¿verdad? Y eso es todo. Tenemos unos anuncios, ¿verdad? Tenemos el anuncio de oraciones de varones el jueves 17 a las 7:30 por Zoom. Para información pueden comunicarse conmigo, Rolando, ¿verdad?, su servidor. Y cualquier cosita para la clave, si quieren entrar, nomás comuníquense conmigo para darle la clave. Y así podemos estar juntos en oración en domingo. Disculpe, no domingo, jueves. El jueves 17. Hay que juntarnos, hay que orar, muchas oraciones hay que a lo largo de días para orar por nuestros líderes, por nuestras iglesias, por nuestros pastores, por esa gente que está allá afuera, doctores, ¿verdad?, que están cuidando todavía a nuestros enfermos. También a los que se toman el tiempo y tienen su labor de estar limpiando esos lugares donde están los enfermos, ¿verdad?, se están exponiendo también ellos, pero lo hacen para poder salir de esta situación y lo hacen de corazón mucho, ¿verdad?, porque pues están ahí, es su trabajo, pero si ellos quisieran, si no sabes que yo empezaba a trabajar aquí, yo no voy a estar aquí exponiendo mi vida. Entonces ellos están ahí también al lado de los doctores, limpiando los lugares, las oficinas, los cuartos de enfermos. Hay que orar por todos ellos, en iglesias generales, ¿verdad?, los que limpian. Y pues hay que orar, ¿verdad?, hay que doblar rodilla. También sabemos que muchas familias ahorita están recordando otra vez sus familiares que fallecieron en 9/11. Muchos todavía están pues recordando, ¿verdad?, y recordando a sus familiares de esa situación que ya tiene tiempo de eso, pero pues nuestros familiares viven nuestros corazones y esta es la semana o el mes de recordarlos por la situación que pasó, por esa situación tan drástica, tan terrible que pasó aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay que orar por ellos, hay que siempre estar de rodillas orando. Les volvemos a dar la invitación, todos los domingos aquí en la iglesia, ¿verdad?, tenemos una iglesia grande, les digo, caben bastantes personas, hay mucho espacio, hay que juntarnos para orar juntos, hay que juntarnos para alabar al Señor. El que no puede, porque pues está en larga distancia, se entiende, ¿verdad? Los familiares de California, de México, de Islandia, se entiende pues que no pueden estar aquí, pero nos están acompañando desde su lugar y eso es bueno, ¿verdad?, que veremos, porque les juntan uno o dos, ahí está el Señor escuchándonos. Hay que orar por la gente también de California. Mucha gente está pasando por situaciones del bosque que está pues se está quemando, ¿verdad?, y mucha gente está saliendo de emergencia de sus casas porque no quieren tragedias, ¿verdad? Pues se queman las cosas físicas, pero como las casas, los carros, todo, pero la gente hay que sacarlas de ahí lo más pronto posible para que no tengan daño. Entonces, ya habiendo dicho eso, vamos a orar por toda esta gente, orar por todas esas personas. Vamos a orar porque sabemos que si oramos y aclamamos a nuestro Señor, Él va a inclinar sus oídos y va a escuchar nuestras oraciones. Oremos. Padre, te damos gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de estar aquí juntos. Estamos juntos reconociendo, Padre, que tú eres el Todopoderoso, Padre, que sin ti no somos nadie, Padre. Sabemos que tú eres el que das y quitas, Padre. Tú das y quitas, pero sabemos porque tú tienes el plan para nosotros, Padre. No es lo que nosotros queramos, sino que es lo que tú quieres para nosotros, Padre. Padre, estamos aquí también para decirte y pedirte, Padre, que cuides a todas esas personas que están allá afuera,
todas las personas que están afuera, Padre, que pueden contraer el virus, Padre, cuídalos para que no se contraigan. Los doctores, los que limpian las oficinas, Padre, los enfermeros, ahora los maestros, Padre, que a lo mejor probablemente van a abrir las escuelas, Padre, los estudiantes que van a estar en esas clases, Padre, que van a estar y van a estar juntos, y esperemos que no suba la enfermedad, Padre, los números de enfermos, Padre, por las aperturas de las escuelas, Padre. Oramos por eso, Padre. Oramos por los de California, Padre, que están pasando por una situación difícil con las quemazones del bosque, Padre. Oramos por ellos para que los protejas y los guíes, Padre, y que sea tu voluntad que separe todo esto de las quemazones, Padre. Oramos por familiares que han perdido sus vidas, Padre. Han perdido sus familiares por situaciones médicas y por situaciones del virus, Padre. Oramos por esas familias para que tengan fortaleza, Padre, para que se salgan de esa situación, Padre. Padre, te pedimos, Padre, también que tu misericordia, Padre, tú puedas sacarnos de toda esta situación, Padre. Padre, te lo pedimos con nuestras manos en alto, Padre, nuestro corazón en la mano, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a empezar con la alabanza. Vamos a alabar al Señor. Puesto en pie, vamos a comenzar a alabar al Señor. Este canto, ¿verdad?, dice que Él es el Dios, ¿verdad?, que adoramos. Y no hay Dios como Él, amén. Es el único Dios soberano, único Dios que nos da la vida y nos da lo que necesitamos. Vamos a adorarlo cantando esta alabanza.
Este canto, ¿verdad?, nos enseña, ¿verdad?, que tenemos un Dios grande y poderoso. Él nos muestra que su voluntad, ¿verdad?, es hecha cada día en nuestras vidas y quiere eso de nosotros, que siempre busquemos su voluntad. El canto que vamos a entonar es, aquí en mi lista, es Lo hará otra vez.
En toda situación Él ha estado ahí. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios. Es un canto, ¿verdad?, que nos muestra lo grande y poderoso que Él es y que ha sido, ¿verdad?, en toda la historia. Vamos a entonarlo juntos.
of the Bible, the parable of the Pharisee and tax collector. This is Jesus, who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like walking on water. And even raised people from the dead. One day, Jesus told this story to some people who thought they were very good and looked down on everyone else. Two men went to the temple to pray. One was a Pharisee, and the other was a tax collector. Tax collectors were hated by many people. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. I thank you, God, that I am not bad like other people, cheaters and sinners. I'm certainly not like that tax collector. I fast and give up eating food twice a week, and I give you 1/10 of everything I earn. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest because he was so sad, saying, God, have mercy on me, for I am a sinner. Then Jesus said, I tell you, when the tax collector went home, he was right with God. But the Pharisee was not right with God. Everyone who makes himself great will be made humble, but everyone who makes himself humble will be made great. Muy buenas tardes, es un privilegio que estemos reunidos hoy en la casa de Dios, en el templo. Gracias damos a Dios por la vida, gracias damos por todo. Y seguimos con nuestra serie. Recordemos que estamos viendo nuestra serie ¿Qué puede deshacer Jesús de nuestras vidas? ¿Qué Jesús quiere deshacer de nuestras vidas? Porque muchas veces hay nudos que nos están atando y no nos llegan, no podemos disfrutar la vida en abundancia que Jesucristo prometió en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. La semana pasada estuvimos viendo que Dios quería deshacer de nosotros la indiferencia espiritual. Muchas veces nosotros podemos ser diferentes espiritualmente y ponemos el ejemplo de la iglesia de la Odisea, una iglesia millonaria, una iglesia próspera físicamente, pero Dios la llama pobre, desnuda, porque se había vuelto indiferente espiritualmente hacia Dios. Y recordamos también en el tiempo de Ageo cómo la nación de Israel se volvió indiferente hacia Dios. Y aprendimos 3 puntos muy importantes de la parábola del sembrador, de la semilla que cayó entre espinos y que los espinos estaban sofocando, apagando esa palabra de Dios. Uno era el afán de esta vida, los problemas de esta vida, las preocupaciones de esta vida. Y es verdad, eso nos lleva a volvernos indiferentes delante de Dios cuando empezamos a tener problemas en el trabajo, con los hijos, y todo eso. Lo segundo era las riquezas. Cuando empezamos a tener una comodidad financiera, a veces eso nos puede llevar a volvernos indiferentes delante de Dios. Y también los deseos de este mundo. Lo que a Dios no le agrada, muchas veces a la carne del ser humano, le agrada, y eso nos vuelve indiferentes delante de Dios. Y entonces el día de hoy vamos a estar viendo que Dios quiere deshacer la religiosidad. Cuando nos volvemos religiosos y no tenemos una comunión muy estrecha con nuestro Dios, nos podemos volver apáticos, indiferentes y no llegar a amar al prójimo y no llegar a amar a nuestro hermano en Cristo. Dios quiere deshacer, Jesucristo, esa indiferencia religiosa. Vamos a orar, pero antes de eso vamos al Evangelio de Lucas capítulo 18. Evangelio de Lucas capítulo 18, versículos 9 al 17. Evangelio de Lucas capítulo 18. Cuando tenga se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. Evangelio de Lucas capítulo 18, versículos 9 al 17. Dice así la palabra de Dios, al 14, perdón, dice la palabra.
A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como este. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es tu ley, Padre, y tu ley es perpetua, tu ley es única, tu norma a seguir. Aquel que se humilla será exaltado, y aquel que se exalta será humillado. Ayúdanos a comprender esa manera de vivir en nuestra bajeza humana, reconociendo tu grandeza y poniéndonos nosotros abajo, Señor. Gracias porque eres bueno. El día de hoy oramos para que tu palabra caiga en buena tierra y dé su fruto al 30, al 60 y al 100%. Estamos aquí para alabarte, para glorificarte, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Gracias por los que estamos el día de hoy en tu santuario, en tu templo. Gracias por aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, aquí en el Valle de Texas, en Islandia, en California. Gracias, Señor. Gracias por todo. Ahora prepara nuestros oídos espirituales para que tu palabra caiga en buena tierra. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Muchos, siendo parte de la iglesia local, de la iglesia universal de Cristo, no hablo del lugar geográfico donde se reúne la gente. El lugar es el templo, el santuario, como vemos en esta historia. Estoy hablando del grupo de creyentes que forman la iglesia local. Pero muchas veces hay gente de la iglesia local que no va al templo, no va al santuario a adorar a Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Hay muchos motivos. O sea, Dios, desde que empieza el ser humano y escogió a una nación, a Dios le agrada que vayan a un lugar formal de adoración, a levantar sus manos, a orar, a cantar alabanzas para Dios, a manifestar el nombre grande de nuestro Dios. Pero muchos no asisten de la iglesia local o de la iglesia universal, esas personas que ya forman parte de la iglesia, a adorar a Dios en el santuario. ¿Por qué? Por muchas razones. Algunos de ellos son soldados caídos, soldados hijos de Dios, que en un momento no simplemente iban a la iglesia, eran la iglesia, servían en alabanza, en el ministerio de diáconos, recibiendo a la gente, en el ministerio de finanzas, en el ministerio de niños, en el ministerio de jóvenes, de adultos. Hay infinidad de ministerios que dice la palabra de Dios que somos un cuerpo y nosotros ponemos nuestros talentos y dones al servicio de Dios. No solo venían aquí al lugar, sino que son la iglesia, se multiplicaban. Pero en un momento de la vida fallaron a Dios y son soldados tirados, caídos, que no se han levantado de ahí y no han tenido quien les diga: hey, vamos, la vida sigue y la meta está al frente. Otros simplemente por la razón de que se sienten más pecadores que nosotros. O sea, no es como el fariseo no se sentía pecador, pero hay algunos que son como el publicano, que se sienten tan pecadores, pero están engañados, y Dios quiere romper ese mito, esa creencia, quiere deshacer ese mito religioso, y no van al santuario porque no se sienten dignos de alzar sus manos o su cara delante de Dios. Imagínense qué engaño de Satanás. Y yo he conocido gente que me dice: es que yo no soy como tú. Me llegan a decir: hey, no me digas a mí. Si tú ves algo bueno en mí, es por la grandeza de Dios, y todo lo malo que ves en mí es mi debilidad en la carne. Pero si algo bueno ves en mí, no soy yo, es la grandeza de Dios. Yo no quiero ir a la iglesia por esto. Pero aquí vemos una historia de un hombre llamado publicano del primer siglo, y vamos a ir profundizando, que tuvo valor, porque para reconocer nuestro pecado delante del Dios santo y alto se necesita valor, y no solamente valor, humildad. Entonces vamos a ver esta historia de dos hombres, de un publicano y el fariseo, un religioso que se sentía
decía santo, santo. Imagínense aquellos que no se acercan a la iglesia de Cristo, al templo, al santuario, a adorar. ¿Saben qué puede más? Su temor que el amor de Dios, su temor a Dios que su amor a Dios. No han sido perfeccionados en amor, porque dice el Evangelio de Juan que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y Dios quiere deshacer eso en nosotros, quiere deshacer que no nos volvamos unos religiosos, quiere que vivamos una vida apegada a ellos. Para esto nos va a servir esta historia, lo que estamos conociendo el día de hoy. Es que esas personas que no se acercan desconocen la justificación de Dios. Y hoy vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Dios quiere deshacer esos puntos: el orgullo y el pensar que no merecemos la grandeza y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Versículo número 9, dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Pongamos bien atención a esta historia y al tipo de pecado que está marcando aquí Jesucristo y la palabra de Dios. Pongamos atención los que están aquí en el santuario y los que están a través de las redes sociales. Jesucristo está marcando aquí un tipo de pecado, está tipificando un tipo de pecado, así como el Código Penal, el Código Civil marca los delitos. Aquí la palabra de Dios está marcando un tipo de pecado, y todo pecado es pecado. Déjame decirte, hay infinidad de pecados, pero el pecado que habla aquí Jesucristo, si nosotros vamos a enumerar varios pecados dentro de los top 10, este se puede llevar entre los 3 primeros, o si no es el primero, El pecado que va a marcar aquí Jesucristo se puede llevar entre los 3 primeros o el primero: el pecado de la justicia del ser humano. Decir, yo soy justo porque yo soy bueno, y alzar las manos al cielo y decir, es que todo depende por lo que yo hago. Imagínense, este tipo de pecado va acompañado por la soberbia del ser humano y falta de humildad. Este tipo de pecado va acompañado que casi te pone a la entrada del mismo infierno, a las puertas del infierno, si no se arrepiente la gente que está de esta manera. Este pecado va acompañado de imitar a Satanás, al enemigo, porque Satanás algo que hizo, vio su grandeza y no vio la grandeza de Dios. Entonces aquí Jesucristo va a marcar este tipo de pecado: el pecado de la justicia del ser humano, pensar que somos justos. Recordemos que la palabra de Dios es muy importante, cada punto que tocamos. Recordemos que la palabra de Dios es una palabra rica literalmente. Es una palabra rica literalmente. Cuando usted se acerca a un joven a evangelizarlo, los jóvenes le van a salir con muchas cosas. Unos que creen en la ciencia, otros, no, es que a mí me encanta la buena literatura. Y si usted no conoce la palabra de Dios, muchas veces no sabe presentar defensa. La palabra de Dios es rica literariamente. Yo recuerdo a aquel joven que me dice, a mí me encanta la literatura. Le digo, ¿sabes que la palabra de Dios tiene una riqueza literaria única? Si te gusta la literatura y conoces nuestra gramática española, la palabra de Dios tiene una riqueza literaria. Y voy más lejos, le digo a este joven, tiene la poesía no simplemente que conocemos en gramática. La poesía gramatical que conocemos es aquella que rima, que tiene una métrica. Le digo, tiene poesía hebrea. Y ya el joven me empieza a poner atención. Pues déjame decirle que Jesucristo hablaba literalmente con una literatura alta, utilizaba figuras retóricas, y muchas veces cuando nosotros no conocemos esas partes, todo lo tomamos literal. Las figuras retóricas son como la metáfora cuando se está comparando con alguien. Yo soy la luz de este mundo. Es una figura retórica, una metáfora. Jesucristo hablaba a través del cine, a través de una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una exageración. Una exageración. Pero también aquí dice claramente Jesucristo, dice, y les voy a hablar a través de otra parábola. Entonces, para entender nuestra historia, ¿qué es una parábola? Es una figura retórica, literaria, riquísima, que nos lleva a narrar una enseñanza terrenal. Eso es una parábola. Jesucristo va a utilizar una enseñanza terrenal con una historia terrenal con una enseñanza espiritual. Eso es parábola. Una historia terrenal con una enseñanza espiritual. Esa es la parábola. Vemos la historia de dos hombres que iban a ir a orar al templo. Esa es la historia. Y la enseñanza espiritual, la justicia del hombre versus la justicia de Dios. ¡Wow!
palabra es tan interesante e importante que nos instruye? Esta es la historia de dos hombres, dice la palabra de Dios, que así les narró esta parábola, de dos hombres que iban al templo a orar. Y la enseñanza que les va a dar, la justicia del hombre versus la justicia de Dios. Esa es la enseñanza espiritual. Versículo número 10, dice la palabra de Dios: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Muy importante, aquí aparece dentro de su narración, dentro de su parábola, dos personajes, pero aparece un lugar geográfico, un lugar en la historia, específicamente el templo. ¡Wow! ¿Se da cuenta cómo Israel podía andar regado por ahí? Pero el lugar formal de adoración era el templo, era el santuario, donde habitaba la grandeza y la deidad de nuestro Dios Todopoderoso. Ageo lo describe de esta manera, inspirado por el Espíritu Santo: donde su nombre es glorificado y donde su voluntad es revelada. Así lo describe Ageo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Esta semana compartía con una persona del Evangelio y me dice: pero es que no es necesario ir a la iglesia. No saben ni el concepto de iglesia, que ellos forman la iglesia si pasan a ser parte de la familia de Dios. Ellos quieren decir: no es necesario ir al santuario, al templo, porque tú eres la iglesia si aceptó a Dios. O sea, la gente vive en una ignorancia porque no conoce. Y hay que compartirles, y hay que irles enseñando. Entonces aquí la historia se va a describir de dos hombres en el templo. ¿Dónde surge el templo? ¿Por qué surge ese lugar formal de adoración? Por Dios, mis queridos hermanos. No por el ser humano. No crea que el ser humano diga: ay, yo quiero construir un lugar formal de adoración al Dios Altísimo. No. Dios le ordena a Moisés que haga un tabernáculo con madera de acacia. Le da las medidas. Y después el rey David, él habitaba en un palacio, ve el tabernáculo, la tienda, era como una tiendita de acampar, pero grande, con madera de acacia. Dice David: no es posible que el Dios Todopoderoso, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, habite ahí y yo habito en un palacio. Y dice la palabra de Dios que el rey David quería construir templo. Aquí la historia que narra Jesucristo, que dos hombres van a orar al templo. Y Dios le dice: no, David, tú no vas a tener el privilegio ni la responsabilidad de construirme casa. Tienes mucha sangre en tus manos. Dice: pero está bien, David, el privilegio y la bendición se lo voy a dar a tu hijo Salomón. Entonces ahí aparece el templo. Y el templo estaba levantado en esos años cuando Jesucristo vino a la tierra. Y pone el lugar formal de adoración como la enseñanza, el lugar donde se va a describir la escena. Y dos hombres, el primero de ellos, como vemos en versículos 10, 11 y 12, era un hombre fariseo. Vamos al versículo 11 y 12, dice la palabra de Dios: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ahí estaba este hombre fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran de la nación de Israel, de la nación que Dios escogió para manifestarse a todo el mundo. Pero fíjese dónde surge este grupo religioso. Era un grupo tan religioso que ponía por encima los dogmas humanos que la palabra de Dios. Surgen los 400 años de oscuridad. ¿Cuáles son estos 400 años de oscuridad? Dios siempre mandó profeta a la tierra, pero hubo 400 años donde Dios no mandó un profeta que hablara su palabra. Todos recordamos a Ageo, a Nahum, a Daniel, a Isaías, Jeremías. Pero el último profeta del Antiguo Testamento que Dios mandó es Malaquías. Y de Malaquías al Nuevo Testamento, llamado el Nuevo Testamento, el primer libro, Mateo, Dios no habló por 400 años. Se le conocen como los 400 años de oscuridad donde Dios no habló. Ahí surge este grupo religioso llamado los fariseos, que no simplemente llevaban la palabra de Dios, la ley, sino que empezaron a poner tradiciones humanas. Y le decían: ok, sí, la palabra de Dios más estas tradiciones humanas, más estos dogmas. Y Jesucristo en un momento les dijo: wow, ustedes ponen tanta carga a la gente que ni siquiera ustedes llevan. ¿Sabe a qué nos recuerda esto? A la religión tradicional.
Si usted es sabio y ha escudriñado la religión tradicional no se basa en la palabra de Dios, se basa en tradiciones, en dogmas humanos que ponen a la gente, que ellos pueden ganar su salvación, su justicia. Eso es lo que Dios quiere deshacer de nosotros y cada día irnos haciendo más sabios, con conocimiento más pleno en la Escritura, en conocimiento de Dios. Entonces ese era ese grupo, el fariseo, que Jesucristo les dijo en un momento: oigan, ustedes ni entran al cielo ni dejan entrar. Imagínense cómo les llamó Jesucristo. Ni ustedes, o sea, no van ni al cielo porque están confiando en otra justicia. Y le enseñan a esta gente y no la dejan entrar. Tengamos cuidado con volvernos religiosos, que Dios quite eso de nosotros. Veamos, dice la palabra de Dios que oraba consigo mismo. Primer punto. O sea, dice Jesucristo, hace énfasis, ni siquiera estaba orando con Dios. Ni siquiera Dios lo estaba escuchando. Imagínate qué tristeza que cuando nosotros lleguemos a orar, Dios no esté atento a nuestra oración, a lo que le estamos platicando, a lo que le estamos diciendo. Dice la palabra de Dios que oraba consigo mismo. O sea que su oración ni siquiera pasaba del techo del templo, en el lugar formal de adoración. Segundo, dice el fariseo: Dios, te doy gracias. Imagínese, te doy gracias porque no soy como este. Una acción de gracias disfrazado, porque estaba confiando en el yo, en su justicia, en vez de la justicia de Dios. Religioso. ¿Qué diferencia hay entre un religioso y aquel que se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado? Sencillo, mis hermanos. El que se acerca con un corazón tiene una comunión con Dios. El religioso no. El religioso sigue unas tradiciones, una religión, porque quiere que lo vean, que Él es bueno, que Él es santo en su propia justicia. Ese era el tipo de hombre que era. Es más, el religioso muchas veces no tiene el potencial de amar a su prójimo, de amar a su hermano en Cristo, porque el amor de Dios no ha sido derramado en su corazón. Si tú y yo tenemos el potencial de amar a nuestro hermano en Cristo, a nuestro prójimo, es porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Ese era el fariseo. Y añade, dice: no soy como los demás hombres. El fariseo, imagínense, vamos a ver la historia de este fariseo. El fariseo, cuando llega al templo, asume muy bien su posición, déjenme decirle. Cuando él llega al templo, él sabe a lo que va, asume su posición. Dice la palabra de Dios que levanta sus ojos al cielo, sus manos, y él empieza a clamar. Es enfático, como diciendo: Dios, aquí estoy, y te doy gracias porque no soy un ladrón. Imagínense el fariseo. Dice: no soy dueño de lo ajeno. No me gusta llevarlo a la... No soy un adúltero, no soy un inmoral. ¡Wow! Ayuno 2 veces a la semana. Si usted va al Antiguo Testamento, la ley marcaba en Levíticos que se ayunaba una vez al año o algunos días en los meses. Este hombre estaba por encima de la ley. Esa era su justicia. Diezmo de todo lo que gano, o sea, no le robo a mi prójimo ni te robo a ti, Dios. O sea, era un wow. Yo casi estaba diciendo: aquí estoy, Señor. Debería estar sentado al lado de tu trono. ¿Se da cuenta cómo Dios quiere romper eso de las personas que el día de hoy se sienten de esa manera y no entran al reino de los cielos porque a veces ya ni comparten el evangelio y no dejan que otros entren al reino de los cielos? Ese era el fariseo que sentía que su justicia era única delante de Dios. Pero fíjese lo que le va a decir el maestro. Pero antes de esto nos puede surgir aquí una pregunta. Todo lo que estaba orando el fariseo, imagínense, todo lo que estaba orando el fariseo delante de Dios, pero no dice la palabra que oraba consigo mismo, dice el Mesías, Jesucristo, el Señor, dice, oraba consigo mismo. Pero la pregunta que nos surge: ¿era malo? ¿Es malo lo que estaba diciendo el fariseo? Señor, yo no robo, no soy adúltero, ayuno, diezmo. ¿Es malo lo que estaba diciendo? Déjeme decirle que cuando la gente lo hace por obras de la carne,
por querer ser aplaudido él. Casi el fariseo quería que Dios le aplaudiera. Casi el fariseo quería que Dios Padre bajara y le dijera: bien hecho, fariseo, wow, congratulations, eres grande, eres único sobre la tierra. Y imagínense la actitud, él orando con el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, pero este hombre se estaba exaltando a él mismo. Sobre todo estaba confiando en la justicia de los hombres y no en la justicia de Dios. Estaba confiando en la justicia de los hombres y no en la justicia de Dios. No estaba viendo su bajeza como ser humano, estaba viendo su grandeza en vez de ver la grandeza de Dios. Entonces esto nos lleva a concluir que no es malo lo que estaba diciendo el fariseo, es sumamente malo. La manera, y no porque lo diga yo, dice Jesucristo que el fariseo se fue y no fue justificado, no declarado justo delante del Padre. ¡Wow! O sea que la oración del fariseo no fue mala, fue malísima. Miraba la grandeza del ser humano, el ego, el yo del ser humano, en vez de mirar la grandeza de Dios. No eran los hechos los malos que estaba pronunciando el fariseo. Los hechos que el fariseo estaba pronunciando no eran malos, eran una ordenanza de la ley, era la actitud del corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Los hechos no son malos. Oh, qué bueno que aquel no es inmoral, qué bueno que no roba, qué bueno que honras a Dios con tus finanzas, qué bueno que ayunas, o sea, qué bueno. Las obras no, era la actitud del corazón. Que él pensaba que su justicia es mayor que la justicia de Dios. La arrogancia, viendo su grandeza. Dice, porque no soy, se puede traducir como yo no soy así, Señor. Confiaba en el yo no soy. Esto es la justicia, el yo, la justicia del ser humano, es la justicia que estaba acompañando a este fariseo a ver su grandeza de él y no ver la grandeza de Dios. Esto es lo que estaba acompañando al fariseo. Si no se arrepentía, imagínense, mis hermanos, a las mismas puertas del infierno. Si no se arrepentía de esa actitud, Jesucristo dijo bien claro: ni entras al reino de los cielos, ni dejas entrar. Por eso es un pecado tan peligroso, una arma de doble filo cuando usted encuentra gente que dice: no, pero es que yo no hago nada malo, sin embargo hago cosas buenas. No, es que tu justicia no te va a llevar al reino de los cielos, sino la justicia de Jesucristo puesta en ti. Y era lo que no entendía el fariseo. Y es lo que no entienden a veces muchos pecadores. El publicano lo va a entender, por eso vamos a ver la historia. Pero hay muchos que no han entendido esa parte doctrinal, que piensan que se trata de nosotros. No, se trata de la justicia de Cristo puesta a nuestro favor. El fariseo podía hacer muchas cosas buenas, pero Jesucristo le estaba diciendo: estás caminando hacia el mismo infierno. Imagínense, fue un pecado de Satanás. Satanás cuando decide usurpar el trono de Dios Padre, él vio su grandeza, vio su belleza, pero no vio la grandeza de quien lo formó. Y cuando quiso usurpar ese trono, Jesucristo lo desalojó y lo mandó a la tierra. ¡Wow! Interesante. Cuando nos enfocamos en la grandeza que podemos tener en vez de la grandeza de Dios, era lo que estaba haciendo el fariseo. Más el publicano, aparece el segundo hombre en la historia, versículo número 13, dice: más el publicano, narra el maestro de Nazaret, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, dice la palabra de Dios, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Segunda persona en la escena, en el lugar, en el templo, orando a Dios. El publicano, dentro del caminar del ser humano y la justicia del ser humano, dentro del caminar del ser humano y la justicia del ser humano, hay dos tipos de seres humanos, valga la redundancia: el bueno y el malo. Aquel que hace justicia, aquel que es injusto. El que viola la ley tiene que pagar conforme a la ley. Y el bueno que puede ser remunerado. Entonces, dentro de la justicia humana hay dos tipos de seres humanos, el bueno y el malo.
Pero déjeme decirle que dentro de la justicia de Dios, dentro del Dios santo, 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 que ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria, el Dios soberano, el Dios omnipotente, aquel que le cantamos, o sea, al Dios que adoramos, para Dios solamente hay un tipo de ser humano: el malo, el pecador. Y decía el apóstol Pablo, el cual yo soy el primero. Imagínense ese siervo de Dios, el cual yo soy el primero. El que no se ve así, mis hermanos, está yendo al infierno, no necesita de Dios. Dentro de la grandeza del ser humano solamente está el publicano, el que dice: soy pecador, soy malo. Nos teníamos que ver de esa manera. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? No hay justo uno. Cuando tú conoces la palabra de Dios, te das cuenta de la grandeza de Dios y de la bajeza del ser humano. No hay justo uno, dice. Todos se descarriaron como ovejas, cada quien tomó su camino, y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida y vida eterna. En Cristo Jesús. Dios quiere deshacer esos mitos religiosos, esas leyendas que tenemos, que el potencial está en el ser humano. No, mis queridos hermanos, el potencial está en Dios, y aún así batallamos día a día si no vives arraigado y sobreeditado en Cristo. Eso quería deshacer Dios. Jesucristo, al narrar la historia del fariseo y el publicano, ¿sabe qué? Y aquí es hasta una hipérbole. Jesucristo hasta exagera en el fariseo que ayunaba 2 veces a la semana. Exagera para que pone una justicia del ser humano tan grande, pero nos dice no vale nada. Y al publicano lo pone como el más pecador. ¿Qué nos está enseñando Dios? Dice: cualquier pecador puede venir a mí. Tal vez el ser humano lo va a mirar con desprecio, pero Dios jamás. Es una parábola, pero también hay una hipérbole de la exageración de la justicia del ser humano, que ayunaba hasta 2 veces a la semana, cuando la ley marcaba que era necesario 1 vez al año o unos días en ciertos meses levíticos. ¿Se imaginan? Pero Jesucristo pone al fariseo en esta historia, dice: él ayunaba 2 veces, diezmaba de todo lo que ganaba, no era ladrón, no era adúltero, pero el publicano era pecador. Es de la única manera como Dios ve al ser humano, como pecador. Sus obras, es más, dice el libro de Isaías, que sus obras, mis obras en Jesucristo, son como trapos de inmundicia. Y cuando usted va al hebreo original del trapo de inmundicia, es algo tan sucio que no lo quiero ni mencionar. Así ven nuestras obras en Jesucristo. Imagínense cómo Dios está viendo al fariseo. Pero el publicano llega, se presenta al publicano, un hombre con valor, un hombre con valor. El publicano, a pesar de que llega casi llorando y de lejos al templo, si nosotros vemos el texto de la narración de Jesucristo, fue un hombre con valor, porque para que reconozcas tu pecado se necesita valentía. Para que reconozcas la grandeza de Dios y tu bajeza se necesita humildad. Se necesita llegar y decirle a Dios: mira, aquí estoy, te he fallado, Señor. Ahora sea propicio a mí. Aquí vemos un publicano que sencillamente tiene valor de llegar y confesarle su pecado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces el ser humano va y le confiesa a otro ser humano pecador como él. No, aquí el publicano dice que llegó al templo y aún de lejos, con valor y con valentía, inclina su rostro bajo la grandeza de Dios y va a empezar a confesar. Se necesita valor y humildad. Ver nuestra bajeza y la grandeza de Dios. ¿Sabe que la humildad no se trata de un estatus social? Mucha gente piensa que la humildad se trata de un estatus social, de una jerarquía social, de tu nivel socioeconómico, de conocimiento. No, la humildad se trata de una actitud del ser humano, del corazón. La humildad tiene que ver con la grandeza de Dios y la bajeza de nosotros. Eso nos hace mantener con los pies sobre la tierra. Tengamos lo que tengamos, hagamos lo que hagamos, la humildad nos hace mantenernos con los pies sobre la tierra. Y es lo que iba a hacer aquí el publicano, un hombre con valor que se acerca delante de Dios y le va a empezar a confesar su pecado. ¿Sabe que si el fariseo se hubiera acercado con la actitud correcta, porque los hechos no son malos, es la actitud,
que él hubiera dicho: Señor, aquí estoy. Y si hay iniquidad en mí, como decía el salmista David, que trataba de ser un hombre justo, pero llegaba delante de Dios y decía: Señor, mira, revisa mi corazón. Si hay iniquidad en mí, revísame y muéstrame, perdóname. Si el fariseo hubiera llegado con esa actitud y decirle a Dios: mira, yo hago esto solamente por tu gracia. Dice la palabra de Dios que nosotros de gracia recibimos, de gracia damos. Todo lo bueno que nosotros podemos dar es por la gracia y la grandeza de Dios. Por gracia recibo ese poder de Dios, todo lo que... y por gracia doy. Hubiera sido muy diferente la historia del fariseo. Pero el publicano, ¿sabe quién era el publicano? En el primer siglo era un recaudador de impuestos, como vimos aquí en el video de los niños. Era el cobrador del IRS, el tío Sam, el que cobraba. Y ya por ese hecho lo miraban como pecador, como ratero del pueblo. Entonces ya estaba marcado por los religiosos, por las personas. Un publicano es pecador, que se aprovecha de su cargo público, que tiene finanzas, que es rico. Entonces ya estaba marcado el publicano como un pecador. Y aquí va a encontrar en el evangelio, en los evangelios, diferentes historias de los publicanos que eran pecadores. Mas el publicano, dice la palabra de Dios, se acercó al templo. Dice la palabra de Dios que se acercó, y de lejos, hermanos, estaba lejos. ¡Wow! Esto es la historia del día de hoy, la aplicación del día de hoy. ¿Sabe que muchos soldados de Jesucristo ya ni siquiera se acercan, son parte de la iglesia, ni siquiera se acercan de lejitos? Muchos de ellos no se acercan ni siquiera de lejos ni de cerca, como que piensan pueden más su temor hacia Dios que la grandeza y el amor y la misericordia de Dios. ¿Y sabe qué? No se acercan porque desconocen el amor y la misericordia de Dios. Y en primer lugar, no se acerca como el publicano, que fue valiente, fue humilde, por ignorancia. Y es lo que Dios quiere deshacer, la ignorancia. La ignorancia es uno de los principales males de la humanidad, y más en el punto espiritual. ¿Saben que mucha gente va caminando, ahí va por el camino ancho, por la ignorancia espiritual? Hasta se enojó la bocina. No se acercan a Dios y no empiezan a escudriñar la palabra, a no tener una comunión con el Dios vivo, y nunca experimentan en la tierra lo que es tener una comunión con el Dios vivo, y a través de su palabra, la ignorancia. Muchos no se acercan, aunque sea de lejos, al templo por la ignorancia. ¿Sabe qué desconocen? Romanos 5:1. El abogado llamado Martín Lutero, un hombre ilustre, alemán, de aquellos años, siendo abogado, él fue a buscar primero la paz de su alma, de su espíritu, y cuando encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, ahí está la clave. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense. Y el fariseo dice: no hay justicia. Pero el publicano se acercó y va a decir: Jesucristo, ¿sabes quién fue justificado? ¿Sabes quién se fue con paz para con Dios Padre? El publicano. Porque la justificación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que Martín Lutero no paró hasta que encontró la verdad? Lo llevaron a estudiar diversos libros humanos, tradiciones, religiones, lo mandaron hasta Roma, pero aún lo que él consiguió ver toda esa tradición, que se cansara. Pero cuando encontró la carta a los romanos, dice: bendito sea el Señor. Por eso es que el publicano en el capítulo 14 dice: ¿saben quién descendió? ¿Quién bajó justificado? El publicano. ¿Se da cuenta cómo nuestras obras sin Cristo no sirven para nada? En primer lugar, muchos están ahí tirados, no se acercan ni siquiera de lejos, por muchas causas. Pero algunos por ignorancia, porque desconocen la justificación a través de Jesucristo. Qué tristeza, es lo que Jesucristo quiere deshacer día a día de nosotros, que vayamos creciendo en conocimiento pleno en Jesucristo. Segundo, ¿sabe por qué muchos ni siquiera se acercan de lejitos como el publicano, que dice: él llegó y aunque sea de lejos, pensaba que no merecía la gracia, el amor y la grandeza de Dios?
Primero, por ignorancia. Segundo, por cobardía, porque no tienen el valor de llegar delante de Dios y reconocer: Señor, te he fallado, aquí estoy. Pero yo reconozco que soy pecador, pero también reconozco tu gracia. Llegar a sus atrios, a su templo y empezar a orar. Y aunque sea de lejos, que a veces no nos sentimos dignos. ¿Sabe que hace tiempo atrás, el día de hoy, un siervo de Dios, un pastor que Dios lo ha utilizado para ganar muchas almas, y si no hubiera sido por otro soldado de Jesucristo que le dio la mano a ese pastor, el día de hoy no estuviera predicando? Y le dijeron a este siervo de Jesucristo: tú estás diciendo que tu pecado no entra dentro de la cruz del Calvario para perdonarte. Y cuando él entendió que cualquier pecado, cuando se humilla, es perdonado, se levantó ese joven. Y el día de hoy le sirve al Señor. El día de hoy le sirve al Señor. Pero hubo un pastor que tomó su tiempo y le dijo: ven, mira, te voy a explicar. Hubo una paz para con Dios. Y se dio cuenta. Pero se necesita valor, no cobardía. Decir: no, pues ya la regué, ya me voy a quedar tirado. No. Tercero, que no nos deja acercarnos como el publicano, porque el publicano venció su orgullo, tuvo valor. El tercer punto, el orgullo. No querer reconocer y pegarte en el pecho y decirle: Señor, soy pecado. El orgullo. ¿Verdad? El fariseo no reconocía su fe, él reconocía que era grande, pero a veces cuando nos acercamos a Dios podemos estarnos portando como fariseos. Quitar ese orgullo y decir: Señor, aquí estoy, te quiero servir, soy pecado. Y el publicano dice que se acercó, una oración sublime, sencilla, pero que llegó delante de los atrios santos de Dios. Imagínense el publicano con la actitud que llega con una actitud sublime de humildad. Dice que no quería alzar ni los ojos. Imagínense, mi querido hermano, no quería alzar ni los ojos por la grandeza de Dios. Se necesita valor, porque a veces decir: ay, si Dios no me perdona, me va a consumir. Pero cuando el amor es perfeccionado en ti, aunque no quieras alzar los ojos, vas a llegar delante del Padre. Y el Padre lo único que va a hacer, te va a recibir. Y dice que llegó y no quería alzarle los ojos, y dice la palabra de Dios de lejos, y se golpeaba el pecho. Y mencionaba unas palabras doctrinalmente que las debemos entender y comprender. Dice: sé propicio a mí. Fíjense lo que decía el publicano, o sea, el fariseo el publicano decía: sé propicio a mí. Y se golpeaba el pecho. Reconocía su bajeza espiritual, su pecado, su necesidad de Dios. Y cuando decía: sé propicio a mí, le estaba diciendo a Dios que tu ira santa, porque el único que tiene derecho a acusarme, a condenarme, eres tú, porque tú eres un Dios santo, santo y perfecto. Lo reconozco, pero al decirle: sé propicio a mí, le estaba diciendo que tu ira santa no venga sobre mí. ¿Cuántos queremos amar de esa manera a Dios? Con un temor genuino, que cuando fallamos digamos: Señor, sé propicio, perdóname, no me disciplines. Perdóname, Señor, que tu ira santa no venga sobre mí. ¿Qué corazón? Dice Jesucristo: ese fue justificado. Imagínense, ¿sabe que el día de hoy, el libro de los Romanos, nuevamente, capítulo 3, versículo 25, dice que Jesucristo fue nuestra propiciación? Ahora logramos comprender lo que decía el publicano: sé propicio a mí. Cuando Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Wow! O sea, que Jesucristo en la cruz del Calvario fue tu justificación, fue tu redención, es tu regeneración, es tu propiciación. Lo que decía el publicano: que tu ira santa no venga hacia mí. Que nunca se nos olvide que Dios es santo y tenerle un temor genuino. Eso es la verdadera doctrina de la fe. No es religión. Muchos no están aquí porque llevan una religión, no aman a Dios. Si no viene el Señor, vengo a adorarte. Si te he fallado, sé propicio a mí. Y conocemos que en Jesucristo fue puesta nuestra propiciación.
La ira santa. Imagínense cuando Jesucristo estaba ahí y le dijo: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba haciendo la propiciación por nuestros pecados. La ira santa de Dios vino sobre él. Y lo único que sintió del Padre fue su ira santa por el pecado. Es lo que decía el publicano, hermanos. ¿Logramos entender ahora lo que decía el publicano? Por eso dice Jesucristo: Él fue justificado. Sé propicio a mí, decía. Y se pegaba el pecho. Y se pegaba en el pecho, dice la palabra santa de Dios. Es tan necesario saber esto. Es tan necesario saber esto, que la vida cristiana se vive como se empezó. Si un día tú viniste a Jesucristo, si tú recuerdas cómo veniste a Jesucristo, si con lágrimas, hincado, necesidad o no necesidad, qué sé yo, y diciéndole: Señor, sé mi Señor y mi Salvador. Y la vida cristiana se empezó reconociendo que soy pecador y pidiendo perdón, arrepintiéndome. Pues la vida cristiana se vive así, mis hermanos. No somos diferentes al publicano si somos sinceros delante de Dios. Que erramos, fallamos al blanco, pecamos. Y si podemos dar unas obras de justicia como el fariseo, no es por tus méritos, querido hermano, ni yo. Es por los méritos y la grandeza de Dios. Que nunca se nos olvide eso. Y la vida cristiana se vive como se empezó. Un día llegaste reconociendo que eras pecador y arrepentido. Pues así se vive la vida cristiana, reconociendo que puedes fallar. Si estás firme, gloria a Dios, dice la palabra en Corintios, si estás firme, gloria a Dios, pero cuida de no caer. ¿Y sabes cómo se cuida? Teniendo un corazón humilde, viendo la grandeza de Dios y viendo tu bajeza, que en cualquier momento puedes caer. Y dependiendo de Dios, y día a día tienes que llegar delante del trono, y lo primero que tienes que hacer es decirle: Señor, si hay iniquidad en mí, sé propicio y perdona mis iniquidades. La vida cristiana se vive como se empezó. Ya no pides perdón para salvación, sino pides perdón para que tu comunión sea con Jesucristo. Pides perdón para restauración. ¿Se dan cuenta? La vida cristiana se empezó arrepintiéndose, pidiendo perdón para salvación, y ya después pides para restauración y seguir teniendo una comunión con Dios. Versículo 14: Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano, dice la palabra de Dios, Jesucristo le dijo: wow, este descendió perdonado, tuvo paz para con Dios a través de... Pero el fariseo, de cierto, no. El fariseo iba camino a la condenación. Esa es la justificación a través de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra justificación? Palabra legal que vamos a encontrar constantemente. Declarado justo, no hecho justo, mis hermanos, declarado justo ante el Padre a través de Jesucristo. Fue lo que le pasó al publicano. Con esto, siempre que digo publicano pienso que estoy diciendo republicano. Bueno, viene siendo similar. Aman a Dios, pero tenemos una bajeza como seres humanos, pero benditos por la grandeza de Dios. Con esto voy a terminar, mis queridos hermanos en Cristo. Nunca se nos olvide la justicia de Dios puesta a nuestro favor, porque el día que se nos olvida, mis hermanos, podemos volvernos como el fariseo y voltear a ver y decirle: Señor, gracias porque no soy como este. Imagínense qué soberbia y falta de humildad. Dice, lo volteó a ver, fíjese el tremendo ejemplo que puso el rabí, el Señor, para que nos quedara claro. Nos empezamos a volver y dejamos de amar hasta a nuestro hermano en Cristo. Dios quiere deshacer esos nudos, mis hermanos, esa ignorancia religiosa que ha tenido atada a la humanidad por años y darnos libertad. 3 puntos con los cuales vamos a terminar que hizo el publicano y que nosotros tenemos que hacer en la carrera de la vida si en un momento le fallamos a Dios. Aprender a ser como el publicano y seguir siendo esos hijos de Dios. Primer punto, mis queridos hermanos: sé humilde. Acércate siempre ante Dios con una actitud de humildad.
Nunca veas lo que Dios está haciendo a través de ti, porque te está moldeando y vas a tener buenos atributos, buenas cosas. Pero acércate con una actitud de humildad, viendo la grandeza de Dios y siempre viendo tu bajeza, tu necesidad de Dios. A pesar de tus logros espirituales, seculares, lo que vayas aprendiendo, siempre ve la grandeza de Dios. Sé agradecido con Dios, sé humilde y acércate de esa manera. Y dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado jamás va a despreciar a Dios. Así se acercó el publicano. Vean la diferencia. Dice el libro de Salmos capítulo 51 versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. O sea, si un sacrificio le vas a ofrecer a Dios, un espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. La primera actitud, acércate de esa manera a Dios. Nunca te quedes ahí tirado, desanimado, desalentado. El desánimo es algo tan triste. La vida es tan bonita a pesar de nuestros errores humanos. Pero vemos a través de las Escrituras que Dios es grande y nosotros somos bajos. Y cuando nos acercamos a ese Dios de amor, con ese corazón dice Dios, aquí estoy. Segundo, acércate con ese corazón. Y ya que Dios te está dando la mano, no te quedes ahí tirado. Hay muchos que se quedan, ay pastor, yo no voy a leer porque soy pecador. Mentira del diablo. Todos somos pecadores. Todos vamos corriendo hacia la meta. Tal vez unos más que otros, pero no es por la grandeza de Él, es por la grandeza de Jesucristo. Pon los ojos ahí, sigue corriendo. No te quedes ahí, acércate con un corazón, no te quedes ahí. El mismo apóstol Pablo, imagínese este hombre de Dios. Dice, ¿sabe qué es lo que hago? A pesar de fallar, yo prosigo a la meta. La meta no está ahí en el suelo, quedándote, ay, pobre de mí. Ay, yo por eso no voy. No, la meta no está en el piso, está hacia allá, decía el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 14 dice, prosigo a la meta está allá, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe quiénes son los que se quedan tirados? Y ya no hay excusa. Los ignorantes, aquellos que no saben que justificados pues por la fe tienen paz para con Dios por medio de Jesucristo. Los ignorantes. Pero aquí ya no hay excusa. En segundo lugar, los que se quedan tirados son los cobardes. Y en tercer lugar, los orgullosos. Nosotros no somos de esos, hay que proseguir a la meta. Tercero, primero, un corazón contrito y humillado nunca va a despreciar a Dios, ya que Dios te dijo, mi hijo, sigue adelante, sigue por la meta. Segundo, tercero, nunca te conformes a este mundo. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? El publicano fue y le dijo a Dios, soy pecador, pero el publicano tiene que salir y debe de empezar a haber un cambio en él. No decir, oh, ya me perdonó Dios y ya me conformo y yo sigo viviendo de esta manera. No. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Nunca te conformes. Dios es grande, misericordia, es bueno, es santo, es amor, te va a recibir. Sigue corriendo, pero nunca con la perspectiva, la visión de decir, oh, Dios es bueno y voy a seguir viviendo como yo quiera. No, los hijos de Dios no se conforman a este mundo. Padre, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz. Ayúdanos, Señor, a día a honrarte, a deshacer la religiosidad y a tener una comunión plena, perfecta, en gozo, en paz contigo. Gracias por el gran ejemplo que nos pusiste de esta parábola, Señor. Ayúdanos a reconocer que no somos mejor que el publicano. Y si hay algo mejor en nosotros, es por tu gracia y la grandeza de Jesucristo, que día a día nos va transformando de gloria en gloria. No por nuestra bajeza, sino por tu grandeza, por la segunda persona de la Divina Trinidad y por la tercera persona, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda, nos recuerda, nos exhorta, nos guía a la verdad. Es por tu grandeza, Padre, no por nuestra bajeza, por la
la dirección de la cruz del Calvario y por la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias por grande bendición. Pero si el día de hoy tú estás aquí o a través de las redes sociales nos vas a ver y te sientes que no alcanzas el favor de Dios o que no eres su hijo, hoy es el día de salvación, como se empieza la vida cristiana. Reconoce y sé humilde y dile esta oración a Dios Padre: reconozco que soy pecador, reconozco que mi pecado me aparta de ti, que la paga del pecado es muerte, pero también reconozco que tu dádiva, tu gracia, tu regalo en Cristo Jesús es vida. Lo acepto como mi Señor y Salvador. A nosotros como iglesia, Señor, ayúdanos a vivir en ese principio, que la vida cristiana se vive como se empezó, en humildad y día a día, confesando nuestros pecados, reconociendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos toda maldad. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Sí, es, hermanos, hoy es el día también de traer a la casa de nuestro Señor, ¿verdad?, sus diezmos y ofrendas. Hay que también alabar y glorificarlo con los diezmos y ofrendas para que el cuerpo de Cristo siga creciendo. Así podamos alcanzar a más gente necesitada, ¿verdad? Los diezmos y ofrendas se usan para bendecir a otras personas. Y así es como usted puede poner parte de su bendición hacia otras personas. Dice la palabra aquí en 2 Corintios 9, del 6 al 8, les voy a leer. Por eso dijo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundancia para todo buena obra. No se los digo yo, no se los dice otra persona, sino lo está diciendo la palabra bendita de nuestro Señor, ¿verdad? Ahí también él dice que si nosotros bendecimos, seremos bendecidos. Y hay que venir con humildad, como lo hizo el publicano, con esa humildad para traer esos diezmos y ofrendas a los pies del Señor para que se puedan bendecir más personas. Los que pueden traer son bienvenidos, los recibimos para poder seguir bendiciendo a otras personas, ¿verdad? Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das, Padre, por todo lo que nos das. Sabemos que tú, Padre, tú eres el que das, Padre, tú eres el que das y das en abundancia, Padre, así como tú eres como personas que cuando dan migajas o dan poquito. Siempre tú eres el que das y das en abundancia, Padre. Tú eres el que das y das a llenar, Padre. Tú no das poquito aquí, poquito allá. Tú das bastante, Padre. Te damos gracias por eso, Padre. Reconocemos que tú eres el que nos das todas esas bendiciones, Padre. Padre, te pedimos que bendigas a todos los que van a ofrendar, que diezmar, Padre. Te pedimos por los que no pueden en este momento porque están pasando situaciones difíciles. Te pedimos que los cuides, los protejas, Padre, y los sigas bendiciendo, Padre, para que un día de estos puedan ellos venir y traer lo que
se puso en su corazón a este cuerpo de Cristo, Padre. Padre, te pedimos que sigas bendiciendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puesto en pie, vamos a terminar cantando esta alabanza. Venció el pecado, venció la muerte, su nombre es grande, su nombre es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con tus prodigios, Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, bendiste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti.
gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque nos diste, Señor, un nuevo día en tu casa. Y queremos, Señor, que este tiempo que hayamos estado aquí conviviendo juntos, podamos llevarnos tu palabra en nuestro corazón para poder, Señor, así cada día crecer, poder llevar frutos, Señor, que sean frutos que den cada día ese olor fragante a ti, Señor. Ahora, Señor, llévanos a nuestros hogares con la paz que tú das, Señor, y que podamos siempre brillar para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.